bienvenidos todos a esta charla el día de hoy. Hola Carolina. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos? Bien, muy Bien, bien. bien. Bienvenidos a todos nuestros asistentes a la conversación del día de hoy que tiene que ver con todo el tema de nuestros hijos, la relación de nuestros hijos y pues cómo podemos sanarla, cómo podemos fortalecerla y cómo vamos a cuidar pues con mucho amor y con mucha inteligencia y mucha sabiduría la relación con nuestros hijos. Entonces, Caro, si quieres, esperamos unos 5 minutos para que todos nuestros asistentes traigan su café, traigan su tinto, su aromática, su té y puedan escucharlos cómodamente, como debe ser. Sí, perfecto. Sí, mientras tanto, cuéntame de las cifras, que tú siempre tienes cifras del tema, de cómo Pues bueno, está hoy la tenemos relación. más que todo, señora. Ujú. Perdóname, no cifras, sino como esos daticos que tienes curiosos y de actualidad sobre De la relación con los hijos. exactamente. Bueno, sabemos que todo, pues todos los temas relacionados con los hijos y hijos adolescentes es como la etapa a la que todo el mundo le tiene miedo en el crecimiento de sus hijos. ¿Por qué? Porque pues es una etapa de transición, una etapa donde hay mucho cuestionamiento y donde ese cuestionamiento no es solamente de los hijos hacia el mundo, sino a las mismas creencias, a lo mismo que uno como papá ha venido creciendo y sus conceptos que ha venido concibiendo en su mente y que venga un hijo y lo ponga a uno entre la espada y la pared o como que lo esté cuestionando, generalmente no es algo que nos guste. Digo nos gusta porque tengo una hija preadolescente y es bastante difícil comprender ese deseo de autonomía del adolescente, pues en los hijos, o cómo tratar de controlar a un hijo en una pataleta, o cómo estar preparado para la independencia de un hijo un poco más adulto. Entonces, nosotros sabemos que a veces la autoridad se convierte en un control excesivo para manejar la rebeldía y pues no entrar en conflicto y ser una autoridad. Pero hay caminos mucho más fáciles, ¿verdad, Caro? Sí, 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 claro. Sí, o sea, como yo pienso algo y es, nadie nos invitó como a ser padres y cuando no nos invitan, si no somos como llamados todos porque nuestros hijos nos eligen y nosotros a ellos, lógicamente de manera inconsciente, no hay un manual, ¿no? No hay como un catálogo que nos explique el paso a paso y los detalles de esta crianza y de, bueno, cómo hacerlo de la mejor manera, no lo hay. Realmente es un tema más orgánico que fluye del corazón, que fluye de la emoción, de las frustraciones, de pronto de los miedos. Y es desde ahí donde tenemos que, o sea, agarrarnos de esas herramientas que nos pueden servir para decir, bueno, ¿cómo hago para hacerme este camino agradable y hacérselo agradable a mi hijo? Entonces, más allá de encontrar como esa respuesta, que como yo digo, o sea, a preguntas abiertas, una respuesta cerrada no la hay, o sea, hay múltiples opciones, es como nos vamos encariñando con el proceso, inclusive sin ser padres. Entonces es muy rico este espacio porque es como vernos, además, nosotros tenemos un doble rol, ¿no? Hemos sido hijos y pues los que ahora nos enfrentamos a la paternidad o a la maternidad, pues vamos a tener ese doble rol, ¿no? De ser hijos y de ser padres a la vez. Entonces es ahí donde hay herramientas, donde hay diferentes enfoques y diferentes opciones que nos ayudan como a mirarnos y a revisarnos más desde la mente consciente y más desde el hacer diario que pensar, o sea, paradójicamente los hijos los creamos chiquitos, pero los estamos proyectando a cuando sean bomberos, policías, presidentes de la república, en fin, o sea, siempre tenemos una proyección muy futurista de ese momento que estamos viviendo en hoy, pero esa relación, lo agradable y lo chévere de coger herramientas funcionales es que lo podamos ir disfrutando en el día a día. Ahí es donde está el quiz del asunto, en disfrutarnos esa maternidad y esa paternidad, en tener una relación
de conexión muy profunda con nuestros hijos, de llegar a entendernos, de superar las crisis con ellos, inclusive porque pues no hablemos de Disney, de que todo va a ser un cuento de hadas, pero sí, pese a que estemos frente a desafíos, momentos de fracaso, momentos de frustración, de pérdida para ellos, de dificultad, nosotros estemos ahí, pues siempre siendo como esos guías y ese apoyo y ese soporte y, ¿por qué no, esos compañeros de lucha? De pronto a veces dejamos a los hijos muy sueltos como resuelve tú, otras veces queremos resolver por ellos y no se trata de eso, o sea, ninguno de estos dos extremos son benéficos. Digamos que lo más beneficioso de la relación padre-hijo es irla construyendo en el día a día y hacerla un goce y hacerla un disfrute para los dos. Claro que sí. Bueno, Sí, ya tenemos varias personas acá, así que vamos a hacer esto oficial. Buenas ujú. tardes y bienvenidos a esta sesión de cuántica, de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde ustedes encontrarán información de bienestar, salud y educación financiera para los desafíos del mundo actual. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter con nuestro usuario Cuántica Magazine. Comparten esta información con todos aquellos a los que ustedes quieran ayudar a cambiar esta realidad. El día de hoy, como ya lo veníamos hablando, estaremos con nuestra astróloga de orientación, Carolina Suárez, quien nos estará contando sobre el tema de la relación con nuestros hijos, nuestros alumnos y maestros, y cómo vamos a tratar el alma de los niños desde diferentes aspectos. Así que, Caro, empecemos de una vez y entremos en materia. Listo, Adri. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, los que nos han acompañado durante la difusión de este tema, que nos han escrito por correo interno y en el buzón de quanticamagazine.com, pues hemos recibido sus inquietudes y es el norte que le vamos a dar a la conversación de hoy, y es pues basándonos en esas inquietudes que tenemos todos como padres y como hijos, Uh -huh. porque pues tenemos ese doble rol, ¿no? Somos padres de unos hijos de distintas edades y somos pues por supuesto hijos porque ya tenemos a nuestros padres o vivos o fallecidos, pero pues somos hijos igual, nunca dejamos de serlos. Bueno, sí, empezaremos con una historia que yo les quiero compartir. Me parece una historia que nos inspira a vernos desde ese rol potenciador para nuestros hijos. Y es la historia de una mamá, de una familia promedio, digamos clase media, una familia que emigró de Canadá a Estados Unidos, y esta familia tenían 7 hijos. El menor de ellos era un niño de 7 años que iba a la escuela, y en la escuela se enfrentaba a diferentes dificultades de aprendizaje, de comportamiento. Era un niño muy distraído, vivía inquieto, digamos como multifocalizado, o sea, él vivía pendiente de todo lo que sucedía a su alrededor, le costaba mucho enfocarse en una tarea puntual que para esa época y pues en ese momento era la obligación, ¿no? Como estar enfocado únicamente en lo que el profesor explicara, sin mayores preguntas, sin mayores cuestionamientos, sino únicamente enfocado en lo que estaba enseñando el maestro en esa época. Y el profesor le entrega al niño una nota y le dice que necesita que le entregue a sus padres esa nota, y que no la abra, por supuesto que era una nota para sus papás. El niño va a su casa, le entrega esta nota a la mamá, y cuando la mamá la abre, la mamá llora leyendo el contenido de esta nota, y la cierra, y el niño pues de ver el cambio de estado de ánimo de su mamá, que estaba pues tranquila a leer una nota y ponerse a llorar, le pregunta qué pasó, y ella le dice, no, en la nota me está diciendo tu profesor que tú eres un hijo, que eres un genio y que esta escuela es muy pequeña para que tú tengas un buen maestro, entonces me sugiere que te empiece a educar desde casa. Entonces a partir de ahora ya no vas a ir más a esa escuela, yo te voy a empezar a educar aquí desde la casa y yo voy a ser tu maestro. Entonces el niño acepta, obviamente tiene 8 años de edad y pues él no va a decir nada diferente o pensar diferente a lo que su mamá le está en ese momento diciendo. La mamá lo abraza y le dice que van a empezar un proceso los dos. Muchos años después, este niño se convierte en un adulto
crece y su mamá fallece. Y en un cajón donde la mamá guardaba sus notas, sus cartas, en esa época todo era pues por escrito, obviamente eran notas que se hacían a mano. Él ve la nota de que le recordó que era la nota que en ese momento el profesor le había dado para que le entregara a su mamá, y esta nota decía: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a esta escuela, así que le pedimos que por favor lo retire y el niño no regrese más. Entonces este hombre se da cuenta que esa nota que la mamá le había leído con un sentido completamente opuesto había sido la nota que en su vida había sido como ese secreto de su mamá, pero había sido la gran mentira que ella nunca quiso que él creyera, y lo que hizo fue transformarlo en el inventor de la electricidad. Esta es la historia de Thomas Alva Edison, y es como siendo el genio de de esa época, porque él ya era un inventor internacionalmente muy reconocido y ya era tratado como genio en esa época, pues hoy día sin electricidad tampoco nosotros tendríamos gran cosa. Entonces es como esta mamá influyó en este hijo con el cambio de una simple observación del colegio, que lo pudo haber convertido en ese fracasado y en esa persona que el colegio vio en ese momento, y era una persona inmanejable, un niño que no merecía ser parte de esa escuela en ese momento. Entonces, esta es una historia que me conmueve mucho, porque siempre me lleva a pensar cómo nosotros podemos potencializar o podemos hundir a nuestros hijos con no convencernos lo suficiente del valor que ellos tienen, sino de pronto no entender más allá, o sea, el llevarnos a no entender más allá de lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Esta mamá pudo lógicamente haberle dicho al niño: mire, está pasando esto, y de entregarle un problema que para la edad de él pues era insolucionable, pero pues ella lo convirtió en una oportunidad de crecimiento para este niño. Y es así como nosotros podemos empezar con esta conversación, y es la reflexión de qué tanto estamos inspirando a nuestros hijos a ser la mejor versión de ellos mismos, qué tanto estamos nosotros permitiéndonos conocerlos realmente. Resulta que ese niño inquieto, ese niño curioso, ese niño hiperactivo, porque la hiperactividad es uno de los grandes motivos de consulta de nosotros los padres hacia la educación y, digamos, el conductamiento social de los hijos, y es hiperactivo, no se queda quieto, no pone atención, y es allí donde vemos a muchos genios de la historia. No solamente le pasó a Thomas Alva Edison, le pasó a Albert Einstein, le pasó al fundador de Virgin, o sea, personas que tienen problemas aparentemente de aprendizaje y se encuentran frente a unos papás asertivos, unos papás que van más allá. Y de eso se trata, de aprender nosotros a ser maestros de estos hijos sin tener que tener el título de maestro, simplemente enseñándolos y guiándolos y amorosamente conociendo, y no afectándonos tanto por el contexto, o por qué dirán, o por la sociedad, o por la escuela, o porque los demás critican a ese hijo que tenemos. No, es convencernos de ese rol de maestros que tenemos para ellos. Entonces es así como vamos hoy a mirar cómo desde el mapa natal nosotros podemos ver unas oportunidades muy interesantes de conocer a esos hijos desde diferentes etapas de nuestra vida, porque realmente el mapa natal nos lleva a esa fotografía de cómo estaba el universo y cómo estaban aspectados estos planetas para el momento en que nacieron nuestros hijos. Entonces, ¿cuál va a ser esa bondad que van a tener ellos? ¿Cuál va a ser su propósito de vida? ¿Cuál va a ser esos puntos de conexión que yo tengo para fortalecer esa relación con ellos? Entonces, es allí donde podemos nosotros mirar que no solamente tenemos hijos biológicos, sino también tenemos hijos creativos, y cómo estamos trayendo al mundo esos hijos que son creación nuestra. Finalmente, un hijo es una extensión de nuestra esencia, ¿verdad? O sea, al tener un hijo biológico, nosotros extendemos ese propio ser en otro ser más pequeño, en otro ser que viene a formarse como ser humano, pero de la misma forma también estamos escribiendo un libro, estamos creando una obra maestra, estamos componiendo una sinfonía, estamos haciendo una cantidad de trabajo intelectual
que se convierte también en ese sol, ¿no? En ese brillo, en aquello por lo cual venimos a brillar a esta vida, y parte de ese proceso de tener un hijo es el tener un hijo biológico, que es una extensión de nosotros, o tener un hijo creativo, que también es una extensión de nosotros, y lo gestamos lo gestamos literalmente mientras que lo hacemos, lo creamos y lo damos a luz y lo traemos al mundo, lo damos a conocer al mundo. Entonces Claro empieza que sí. la pregunta es cómo revisamos esto en el mapa natal, y es mirar desde nuestra casa 5 cómo está esa fertilidad, ¿no? Cómo están aspectados estos hijos biológicos o creativos. O sea, ya vamos a ver que no, en astrología de orientación no entendemos la fertilidad únicamente como el hijo biológico, sino también como el hijo creativo. Entonces, ¿cómo gestamos estos hijos? Si realmente los estamos dando a luz, si realmente a veces tenemos abortos espontáneos o a veces son abortos inducidos, y cómo es esta relación de estos hijos que nosotros pues tenemos el propósito de traer a esta vida, y enseñarles, pues enseñarles y aprender de ellos permanentemente. Así es como Claro que vemos. sí, anterior. Ay, perdóname, Caro. No, no, sigue tranquilo. Anteriormente hablábamos que había una maldición de la mamá, ¿no? O sea, como cuando usted se va a caer, no se mueve ahí porque se va a caer. O sea, si ve, se cayó. Entonces, maldición de mamá. Entonces, siempre que tú dices algo, hay maldición de mamá, pero así como hay maldición de mamá, también lo que hizo la madre de Thomas Alva Edison fue algo bastante asertivo, como tú lo decías, y es potencializar a su hijo. Y eso tiene que ver mucho también cómo nosotros veamos y la clase de padre o de madre que somos para sacar adelante los hijos. Si bien es cierto, ninguno nos enseñan a ser padres, tampoco nos enseñan a ser hijos, y es lo que el día de hoy el mapa natal viene a invitarnos, ¿no? A que hagamos como este camino, como la palabra bonita que sale en Comer, Rezar, Amar, y es el atravesiamo, y es que atravesemos juntos, a que hagamos este cruce juntos para poder controlar esas emociones y poder llegar a un punto de encuentro con nuestros hijos y ayudarlos a través del mapa natal. ¿Es así, Carolina? Es así, es conectar, reconectarnos permanentemente, porque en la cotidianidad, o sea, como nuestros hijos son esos compañeros permanentes, digamos, estamos hablando de la etapa de infancia y adolescencia, donde viven bajo nuestra custodia, bajo nuestro cuidado, vivimos bajo el mismo espacio físico. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo en esa cotidianidad se convierten en esas parejas que hace 8 días veíamos el tema de pareja? Nuestros hijos también son esa dupla, ¿no? También somos pareja de nuestros hijos, en el sentido de convivir en una relación de uno a uno, donde no, a veces no tenemos mediadores, no tenemos árbitros, donde nuestra mente fluye con ellos y salen las palabras sin ningún filtro. O sea, con nuestros hijos no hay tapujos, no hay cuidado de nada, porque nos tenemos la confianza, y el nexo nos lleva a desbordarnos con ellos. Entonces, la invitación también de la mamá de Thomas Alva Edison es a cómo filtramos esas ideas, cómo filtramos la información que tenemos en nuestra cabeza y en nuestra mente, inclusive, por ejemplo, en los temas de divorcio. O sea, qué tanto yo le cuento a mis hijos de lo que está pasando de mi proceso de pareja. O sea, mi proceso de pareja es con el papá de mi hijo o con la mamá de mi hijo, no es con mi hijo. Entonces, ¿por qué lo involucro en la historia y le cuento detalles que seguramente van a abrir unas heridas más grandes de lo que ya es por sí per se el divorcio ya es doloroso? Y pues además yo contándole a mi hijo y creyendo que es mi gran amigo y mi gran desahogo, pues no estoy siendo asertiva. Entonces, ¿cómo esta señora recibe esta carta y ella en su cabeza versus a lo que piensa versus lo que dice es diferente, y le da a él unas herramientas para potencializarse, para crecer y para no contaminarse? Porque acá estamos hablando también de esos vicios que tenemos como adultos, de esos vicios que tenemos nosotros, de esos traumas, de esas frustraciones que queremos de una vez tomar a nuestros hijos como si fuera una papelera de reciclaje, ¿no? Como te transmito todo lo que a mí me está llegando, no Y filtro, botas el...
y se lo botas a él. Y él pues a veces tiene herramientas psicológicas y emocionales para procesar esa información. En los casos, por ejemplo, de un matrimonio que se termina por infidelidad, no, es que su papá me puso cachos porque él se fue con la otra y entonces él estaba con ella y entonces a mí me engañó y a mí me mintió y su papá es un mentiroso y su papá se iba y se perdía y cuando decía que estaba en la oficina estaba era con otra. O sea, ese tipo de información no le compete a nuestro hijo porque es que tampoco cuando nosotros nos casamos le pedimos autorización a nuestros hijos para hacerlo. Y cuando nosotros Ujú. estamos divorciando no podemos hacer de ese terapeuta a nuestro hijo porque es que a él no le compete esa obligación, esa responsabilidad de recibir esa información que le va a hacer más doloroso el proceso. Entonces es mirarnos un poco en esos roles de padres, como qué tipo de padres somos. Si somos ese padre que abusa del Ese hijo. papá, o ese papá que está ahí todo el tiempo detrás de la puerta escuchando que habla su hijo o que es un padre que no, al contrario, está usted todo el tiempo acá conmigo y yo veo usted qué es lo que está haciendo todo el tiempo. O es un Es, papá que anda con el celular y está perdido de lo que hace su hijo. O es un uh-huh, padre abusivo, como lo estabas diciendo anteriormente. total. Sí, o sea, es como ese papá espía que quiere revisar el celular de sus hijos, las mamás que revisan las sábanas, que revisan debajo del colchón, sobre todo en la etapa de Dios. adolescencia, Mm. quieren como que, claro, las mamás tienen dudas sobre mi hijo, no sé, llega con sustancias, llega oliendo a raro, bueno, hay Claro. situaciones en las que las mamás han roto tanto ese contacto transparente con sus hijos que tienen que acudir al espionaje. Entonces es como me voy con la lupa, reviso en la ropa, le vuelo la ropa, reviso su celular y qué tan nocivo y qué tan vicioso se vuelve este círculo del cual no podemos salir como mamás, estar espiando a nuestros hijos, espiar sus conversaciones, espiar sus materiales, estar espiándolos, pues qué tan benéfico es para mi hijo y qué tan benéfico es para mí como padre. Y el padre controlador, ¿no? El que yo le digo a usted qué hacer día y noche, noche y día. Entonces estos hijos cuando tienen que tomar decisiones se ven frente a unas encrucijadas y en mapa natal también lo revisamos y es su tema de vocación y de profesión. O sea, qué tan asertivo ha sido este hijo en el proceso de búsqueda de profesión cuando su papá toda la vida le ha dicho qué hacer. Ha tomado decisiones por él, no lo deja, o sea, no lo deja tener ni voz ni voto en la casa porque es ese papá que controla absolutamente cuánto movimiento, que lo quiere estar mirando, que no le deja un espacio con sus amigos, que no le deja un espacio de privacidad, de intimidad, sino quiere estar acaparando el espacio vital de ese hijo y pues como acaparando su atención y controlándole cuánta decisión el hijo pueda llegar a tomar. Entonces el hijo pierde esa autonomía y esa sensación de quién soy yo, ¿no? Si no estoy fundido en la esencia de mis papás, porque son ellos quienes me han dicho en consulta de vocación, muchas veces quien más quiere consultar sobre vocación de sus hijos es el papá y no propiamente el No, hijo. la mamá. Es la mamá porque la mamá no lo conoce y dice, pues yo quiero saber qué le gusta a él y qué quiere él, porque pues él a mí nunca me ha dicho nada. Cuando el hijo de pronto ha querido, no sé, como mostrarle a sus papás, pero sus papás no, usted tiene que ser abogado porque esta es una casa de abogados donde su abuelo fue abogado, su papá es abogado y usted tiene que ser el tercer abogado de la familia. Entonces aquí es donde ese rol controlador en nosotros pues realmente no va a potenciar a nuestro hijo, lo va a llevar siempre a estar en una relación de sumisión, de acatar órdenes, de seguir instrucciones, pero no es el líder, no es ese hombre o hombre o mujer que se potencian como seres únicos y esenciales y donde ese brillo, que es uno de los puntos que miramos en el mapa natal, es cómo está ese brillo de ese ser humano si está fundido, digamos, hay una capa externa donde el papá está frente a él como un escudo y resulta que ese escudo protector lo que ha hecho es tapar ese sol y ese brillo del hijo, ¿no? Cuando pues ese es la gran invitación en nuestras relaciones a que permitamos que nuestros hijos brillen con luz propia. Ellos tienen su luz, ellos tienen su camino, ellos tienen sus decisiones, tienen su destino y lo están buscando permanentemente, pero si nosotros estamos sobreprotegiendo, controlando, dando comandos de órdenes y de instrucciones, pues difícilmente ellos van a poder fluir en una relación consecuente con su propia alma y con su propio espíritu y con lo que vinieron a hacer en esta vida para ellos sentirse orgullosos de ese resultado.
Y hoy en día pues estamos frente a los padres ausentes, ¿no? Un poco como ese juego de yo estoy acá cuidándolo, o sea, que no le pase nada, me tiene Mm. aquí presente, pero yo estoy en el celular permanentemente, trabajando, ocupado, frente al portátil, frente al computador, en fin, y el hijo emocionalmente y racionalmente desconectado de sus papás porque lo ve físicamente, pero no hay juego, no hay lectura compartida, no hay diálogo, no hay interacción, no hay qué te gusta, qué te pasa, qué quieres, cómo te sentiste hoy, qué tal fue tu día. O sea, ese diálogo está roto. Entonces, ese papá ausente, no solo físico, sino también emocional, hace que el desafío de encontrar esa relación padre-hijo sea un poco más complejo. Y el padre abusivo, que definitivamente pues es el padre que no solo abusa sexualmente de sus hijos, sino que también tiene un abuso verbal, un abuso psicológico, que transmite lo que les decía hace un momento, Dios. se convierten los hijos en esa papelera de recibir todo lo negativo, toda esa descarga de rabia, de frustración, de pérdida, el estar permanentemente contándole los problemas a los hijos en detalle, como no, estamos mal de plata, y desde que usted nació estamos más apretados porque su pensión es carísima. O sea, el no tener ese filtro en la boca para procesar información que mi hijo no está en condiciones de procesar o que así está en condiciones, él también está abrumado porque los hijos son muy observadores y se están dando cuenta de todo lo que sucede. Entonces, ¿para qué entrar en más detalles de una situación que ya es dolorosa? Y pues ya la idea es llegar a través del mapa natal y convertirnos en esos padres asertivos, en esos padres que conocemos la relación de nuestros hijos, que venimos a aprender los dos, cuál va a ser, cuáles van a ser nuestros puntos de conexión, donde hay confianza, donde hay un diálogo sincero, sin ser un hiperhonesto, porque es que esos diálogos hiperhonestos donde se entran en demasiados detalles son a veces muy nocivos para la relación padre-hijo. Entonces, ese padre asertivo es el que precisamente queremos entregarle la herramienta del mapa natal para que se conozca más a sí mismo y conozca más a su hijo y conozca esa relación y esos puentes que van a conectarnos, esos puentes que van a desunir. Lo veíamos en sinastría de pareja y es cómo nos conectamos y nos reconectamos permanentemente con el otro, ¿no? Entonces el mapa natal hace un poco ese papel, es esa ayuda, es ese puente que se arma entre mi hijo y yo independiente de la edad que tenga, porque yo puedo tener una relación muy desconectada con mi hijo en la infancia y reconectarme en su adolescencia, o sea, nunca es tarde para de verdad pensar hacia dónde es que yo estoy encaminando esa relación con mi hijo, esa relación en zona de crecimiento, ¿no? La idea es que siempre esté en zona de crecimiento, en zona de aprendizaje, en zona de tú me enseñas, yo aprendo, porque uno aprende mucho de sus hijos, o sea, sus hijos son realmente maestros que vienen a decirnos con 2 palabras algo que a nosotros nos tomó la lectura de 4 libros. Y ellos con 2 palabras resuelven con una practicidad las cosas impresionantemente. Entonces, en ese orden de ideas tenemos también que tener claro qué clase de hijos tenemos. Y no hablo de que es que mi hijo es bueno, es que mi hijo es lindo, es que mi hijo me hace caso, no, sino realmente qué es lo que predomina en ellos, qué emoción predomina en ellos. Exactamente, Adri. Exacto, es eso, es que emoción predomina en ellos. Y sí, exacto, si yo tengo un hijo al que le cuesta mucho expresar sus emociones, pero si yo soy una facilitadora de esa expresión, de ese diálogo, desde el mapa natal puedo ver cómo fortalecer esa comunicación para que él se abra, para que él exprese, para que él diga, para que él cuente. Si yo tengo un hijo más, digamos, más sentimental, al que le cuesta como hacer las cosas de manera sistemática porque siempre va como a lo profundo. Esto es muy típico en hijos con signos de agua, donde él es muy profundo, donde lloran por todo, donde son muy sentimentales, son esos hijos que siempre están muy movidos por la emoción, ¿no? Entonces, igual, si hay un papá en casa que es muy racional, muy psicorrígido, muy estricto, pues es como cómo dinamizamos esa relación, ¿no? Del papá siendo súper estricto con un hijo que es supremamente emocional. Entonces, ¿cómo ayudamos a que esa relación se vuelva más fluida, más cercana, sin pasar a extremos viciosos, sino cómo se dinamiza a través del mapa natal? Porque es que el mapa natal es una herramienta de autoconocimiento muy profunda. No es solamente conocernos desde afuera, sino es llegar a esos hilitos que nos atan y nos unen como familia
O sea, en casa 4 nosotros revisamos astrogenealogía o si no queremos llegar a tanto detalle, podemos llegar a mirar cómo es esa relación con nuestros papás, con nuestros ancestros, que venimos aquí a aprender y a resolver de alguna manera con esos otros con los que yo convivo llamados familia que terminan pareciéndose o diferenciándose demasiado a mí, pero yo no puedo renunciar a mi árbol genealógico, o sea, yo no puedo, no es una relación de renuncia, ¿sí? No es como cuando estoy con mi jefe que yo puedo decir, no trabajo más con usted, o mi jefe me dice, yo no trabajo más con usted, váyase, porque la relación con la familia es una relación para toda la vida. es para siempre, que no es una relación que yo elijo. O si lo elijo, digamos que sí, si elijo pertenecer a este árbol, si mi alma vino a superar algo en este árbol, si mi alma vino a ser parte de esto, pero no es optativo la renuncia. O sea, hay que asumirla, hay que enfrentarla. Ujú. Entonces, eso, y con los signos de aire sucede es un poco como la dispersión, ¿no? Como son hijos dispersos, como que quieren conocer todos los puntos de vista, son muy amigueros, les interesa más el otro por encima de sus prioridades, entonces son esos hijos que son los sociables, que son los que están entregados a los demás, al disfrute y un poco sus cosas y sus prioridades dejadas a un lado. Entonces, ¿cómo nos conectamos con ese hijo que en lugar de estar mirándose a sí mismo, está mirando un poco más en el exterior y mirando más a los demás? Y el hijo, pues, que es hiperacción, que es extrovertido, que quiere hacer mil cosas a la vez, que no le da tiempo a pensar y a sentir, sino más a accionarse. Entonces, ¿cómo dinamizamos esa relación? Cuando de pronto, al contrario, en su casa hay una persona súper emocional, la mamá es súper sentimental y quiere que su hijo sea más reposado, ta, ta, ta. Entonces, cómo miramos y cómo conociendo a nuestro hijo realmente a profundidad podemos tener muchas respuestas a eso, por qué actúa así. Hay mamás que no se sienten queridas por los hijos porque sienten esa desconexión como en la forma de ser, como en ese temperamento. Entonces, es como llevarlas a que no, a que lo entiendan que no es algo personal, que es algo que ya venía en la esencia propia de ese hijo, ¿no? O cuando estaban atravesando por una adolescencia, que también son unos tránsitos en nuestra vida, como esos tránsitos nos sirven para poder decir, estoy conectada con mi hijo o mi hijo está atravesando por una etapa de crisis y cómo voy a ayudarlo a superar esa etapa. Digamos, hablamos de la primera adolescencia, que son los 2 años, a los 7 años, ellos están en otra transición, a los 13 años, y son esas etapas de cambio y de transformación donde nosotros como padres, ¿cómo les facilitamos a ellos ese camino? Ujú. Entonces, así Claro. es identificar qué tipo de padre soy, qué tipo de hijo tengo, y no es, digamos, no es como tanto qué tipo, sino qué rol estoy asumiendo como padre y qué rol está teniendo mi hijo y cómo yo hago para tener elementos desde el mapa natal para reconectarme con él. Claro que sí. En pro de eso, obviamente, lo que hagamos en este momento por nuestros hijos se va a ver reflejado en un futuro. Total. Sí, claro, Tenemos, es que señor, es exacto, Adri, es que es parte de lo que yo estoy sembrando o haciendo en un hoy, lo que te decía al inicio es cómo yo voy construyendo una relación desde que ellos son pequeños, pero es una relación que siempre es susceptible a remediarse. O sea, no es como una relación que a veces, por ejemplo, nosotros, y pues pasa con muchos consultantes que en su etapa de niñez recuerdan a un papá agresivo, a un papá muy fuerte, a un papá que llegaba a pegarles literal y físicamente hablando, y hoy en día es un viejito tranquilo, que no mata una mosca, que es súper indefenso, y ya la relación se cambia, ¿no? Entonces ya ese hijo que le tenía miedo a ese papá, ya hoy en día ve a su papá como un ser vulnerable, como un ser de cuidarlo, como un ser de protegerlo, y se invierten los papeles porque así sucede en astrología y pues en nuestras propias vidas, y es que no siempre la relación es la misma porque no siempre somos los mismos y siempre es una relación susceptible a mejorar. O sea, no hay un inicio, no hay un final, siempre es susceptible a mejorarse, tengamos la edad que tengamos. Y es la edad en la que les cuento de, ya mi papá está en una etapa de vejez y ya es un viejito indefenso y cuando era joven era muy agresivo, pues quiero perdonar, o sea, quiero darme ese regalo de perdonar a ese papá que dejó unas huellas en mi infancia muy duras
y me quiero dar ese chance de perdonarlo, de que no fallezca sin haberle dicho, papá, me golpeabas y a mí me lastimaba demasiado en mi corazón y mis sentimientos esa actitud, fuiste un papá agresivo con mi mamá también, en fin, siempre es una relación que se puede mejorar desde la infancia hasta nuestra vejez y hasta que fallezcamos, o sea, después de fallecer, ¿no? Ok. Bueno, tenemos varias preguntas, pero esto ha sido súper atípico porque dentro de las personas que se estaban registrando surgieron varias preguntas que querían que las hiciéramos acá. Evidentemente, pues no diremos nombres para no generar incomodidad, pero las personas nos decían, por favor, pregúntale esto a nuestra orientadora en la charla el día martes. Entonces, tenemos un consultante que nos dejó por email la siguiente información. Ujú. Soy una persona adulta que no se ha mantenido en trabajos por largos periodos. Tengo más de 39 años y siempre he tenido la tendencia a tener empresa. Cuando estoy en un buen punto laboral, por algún motivo, autosabotaje, dice él, retorno donde mis padres y pues ellos siempre están ayudándome. Pienso que tal vez esto sea porque no soy competente y quizás la sobreprotección ha sido causa de ello. Entonces, nos dejan esta consulta. Entonces, quisiera que de pronto tú, Caro, nos ayudes a orientar a esta persona. Sí, Adri, sí. Esta es una pregunta, digamos que es muy bonita y pues le agradezco a esta persona por tomarse el espacio de hacerla y es cómo ese exceso de papá y mamá también se vuelve un escudo que tapa ese sol y ese brillo nuestro. O sea, sobreproteger a nuestros hijos y sí, o sea, yo creo que esta persona ya lo ha trabajado y lo ha procesado y entiende desde la sobreprotección de cómo para mí abandonar el nido e irme a hacer mi vida me va a costar más trabajo porque mis papás fueron sobreprotectores, fueron los que me dijeron haga, no haga, o muchas veces o sea, sintiendo ese aplauso permanente en mi casa, cómo me enfrento a un escenario donde no hay aplausos, donde realmente lo que yo haga puede ser algo muy bueno, muy loable, pero tú sabes que en la práctica, si hacemos algo bien, nuestro jefe no está encima bravo y no hay aplausos y no hay ese sobre reconocimiento de las cosas, sino es algo natural, es parte de la vida, es parte del proceso. Entonces esta persona a veces va a tener esa necesidad de regresar al nido me refiero a su hogar, a esa dificultad que va a tener de enfrentar pareja, de enfrentarse a la adultez, de Uh enfrentarse -huh. solo, sin el aplauso, sin la protección que le brinda el nido. Entonces, pues lo vemos en la naturaleza, ¿no? Las águilas, las aves van botando del nido al pajarito para que él vaya aprendiendo a extender alas y a volar y se caerán y se enredarán en las ramas de los árboles, pero pues ellas tienen que hacer este proceso doloroso, si no, pues el ave nunca va a volar. Entonces, en lo que nos consulta esta persona, pues se ven rasgos, digamos, de sobreprotección y un poco de miedo a abrir ese brillo propio, de mostrarse, porque pregunta que en su etapa profesional siente que es buen profesional, pero hay mucha inseguridad. Y eso es lo que Uh sucede con el -huh. escenario sobreprotector, y es que los papás nos validan tanto y nos dan tanto ese paso a paso que nos vamos perdiendo en esa confianza y en esa seguridad, porque es como cuando le dicen a uno, es que su mamá siempre la va a ver bonita, es un dicho coloquial, pero así Es sucede, verdad, es ¿no? verdad. Los papás sobrevaloramos y sobre reconocemos a nuestros hijos, más allá de que sea cierto o no sea cierto, pero ese exceso también es nocivo, o sea, ese exceso, ese otro extremo, o sea, una cosa es proteger a un hijo, lo cual es, debemos hacerlo y más en estos tiempos de hoy día, es proteger. Otra cosa es sobreproteger. Y una cosa es abandonar física o abandonar emocionalmente. Entonces, si vemos son extremos viciosos, y aquí a esta persona lo que le puedo sugerir es que revise dónde está esa traba que ha tenido para poder empoderarse de seguridad y verse como su propio y único recurso vital. Porque mientras que yo tenga un plan B de aterrizaje que va a ser mi nido maternal, pues de alguna manera siempre que fracase, bien sea como él dice que hay un autosabotaje, ¿no?
que hay como una necesidad de dañar el proceso solo para poder tener un pretexto o excusa inconsciente de regresar al nido a sentirme cálido, protegido y calientito. Entonces hay que revisarlo desde el mapa natal, a ver cómo está su casa 10 de profesión, por ejemplo, con su casa de raíces de su árbol genealógico, la 4 y su relación con sus hijos, con su fertilidad, con sus hijos creativos, cómo está, que es casa 5 y mirar un poco casa 7 de pareja, mirar inclusive casa 12 casa 8 porque también hay como un escapismo, ¿no? Hay como una necesidad de buscar otras cosas que le están saboteando ese proceso al mismo. Claro que sí. Otro consultante nos puso esta información. Después de 10 años de estar en convivencia con mi expareja, pues decidimos separarnos. Ujú. Nuestro hijo de 8 años, cuando está conmigo no es amoroso con su papá. O cuando está con él, es igual conmigo, no es amoroso conmigo. ¿Cómo puedo manejar la separación con él? ¿Será que le está afectando mucho? O sea, es como un hijo de padres divorciados que Sí, duraron 10 años casados. sí. Pues es que ahí es, o sea, en la edad que tiene el niño, digamos que es clave que cuando falte uno de los padres no volquemos esa atención en el hijo queriendo convertir a ese hijo en esa pareja que falta, porque ya lo veíamos hace 8 días en relaciones de pareja, insisto, con el tema del complejo de Edipo o el complejo de Electra, y es la mujer que ve a su papá como que ve la relación de pareja muy desde la protección y el sobrecuidado como Electra, o Edipo que ve a su mamá, se enamora de su mamá porque pues se funden en uno solo, y es aquí donde no, o sea, somos padre e hijo, o sea, tenemos esta misión de aprendizaje en este plano, pero respetando las independencias de cada uno, porque a veces la tendencia en el divorcio es a convertir a nuestro hijo de manera inconsciente en esa pareja o en esa hija mejor amiga, entonces te voy a contar todo en detalles, cuando realmente llegar a ese tipo de vicio en la relación padre-hijo es algo que se nos va a devolver en contra con el tiempo a nosotros mismos como papás. Porque cuando quieres tú generar autoridad y generar aprendizajes, tu hijo ya te está viendo al mismo nivel de autoridad. Es decir, no se trata de que la relación sea mala siendo hijo del hijo. Uno puede ser Ujú. amigo de sus hijos, pero debe saber en qué etapa lo hace. En primera infancia uno no es amigo de sus hijos. Uno es el maestro, es quien le enseña, y uno aprende, por supuesto, de ese gran maestro, pero aquí los roles y las jerarquías sí cuentan. Entonces yo no puedo, hay mamás, por ejemplo, llegan, no, mira, es que mi hijo está incontrolable, está súper rebelde, y cuando uno examina la relación jerárquica nunca existió, o sea, siempre fue una relación igualitaria, entonces es como tú igual a mí, ¿por qué me vienes a decir qué hacer si tú y yo somos iguales? Entonces, esa relación en primera infancia y casi que hasta adolescencia tiene que ser muy jerárquica, y es: yo soy tu papá, soy tu maestro, te vengo a enseñar para que los dos aprendamos y que estamos en el proceso, más no soy tu mejor amigo, y cuando yo te quiero exigir, entonces ya esa autoridad está totalmente evaluada. Ok. Otra consulta que nos hicieron es, mi hijo es un joven de 22 años que ha estado en diferentes carreras y no ha terminado ninguna. Está en un punto en que no sabe qué estudiar y siempre está a la defensiva cuando vamos a hablar del tema. ¿Lo puedo ayudar desde la orientación astral para que atraviese este momento? Sí, claro que sí, por supuesto, Adri. Sí, porque de hecho vocación, profesión, propósito vital se ven en el mapa natal y se ven, digamos, desde las experiencias y el contexto de esta persona. O sea, hay personas que son muy buenas en muchas cosas y son esas personas que dicen: soy bueno tocando un instrumento, me encanta el arte y pinto súper lindo, pero también mi papá es médico, entonces ¿por qué no estudiar medicina y aplicar toda la facilidad, digamos, para dibujo y para mover mano, por ejemplo, en el caso de un cirujano? Entonces y están muy confundidos, ¿no? Entre mi papá es médico y yo soy bueno para el dibujo y me gusta el arte.
Entonces, esta confusión es clave verla desde el mapa natal, o sea, ver cómo ese propósito vital de esta persona y ver por dónde está el nudo que lo ha llevado a estar cambiando o iniciando procesos y no finalizándolos. Porque lo grave no es que estudie distintas cosas, lo grave es que las inicie y no las termine. Entonces, hay algo que lo está bloqueando a finalizar procesos, porque lo grave no es que diga soy ingeniero y quiero cambiar, ok, cambiaste y también porque cambiaste, o sea, porque hay confusión, ¿no? Cuando hay confusión es clave aclararlo y mirarlo para que no siga pues incurriendo en diferentes nortes profesionales o en diferentes carreras que a la final pues va a ser un desgaste económico, un desgaste emocional, porque esta persona está enfrentándose a unos duelos permanentes de determinación de carreras casi de manera inesperada y sin entender el por qué. O hay Ujú. personas que están obligados a estudiar algo y no se les facilita, o sea, simplemente tienen como esa fijación desde el ego de que quiero ser astronauta, pero realmente las condiciones de vida y el proceso que se le dio en su formación no le dieron las herramientas necesarias para poder ser ese astronauta que quiere ser. Entonces, ¿cómo aterrizamos esa realidad que tiene de conocimiento, de herramientas para aprender versus su realidad? Ok, y la siguiente pregunta que tenemos es, tengo un hijo de 25 años que tiene muchas amigas y tiene muchos amigos. Salen mucho, pues ahorita no tanto, pero en épocas anteriores, en 3, 4 meses anteriormente, el año pasado, estaba todo el tiempo fuera. Nunca ha traído una novia o un novio y tenemos algunas dudas sobre si consume algunas sustancias. Este tema es súper, súper complejo, ¿no, Caro? ¿Se puede abordar desde la carta natal? Sí, claro ¿Desde que el sí. mapa natal? Sí, las adicciones, o sea, lo que te decía hace un momento es como, es que qué mecanismos de escape utiliza la persona para evadir la realidad. Entonces, adicciones, podemos verlas desde el mapa natal y pues obviamente siempre que haya una consulta de un mapa natal de un hijo debe haber el consentimiento del mismo hijo, ¿no? Entonces es un proceso que los papás a veces dicen, pero no entiendo por qué mi hijo está, entonces es un poco como, no tanto como consultar si está consumiendo o no sustancias, que eso sería, entre comillas, lo de menos. Lo más grave es que Ujú. hay detrás de eso, si hay un abuso que ¿Por sufrió en qué la las está infancia, consumiendo? exactamente, si hubo un abuso en su niñez, si que porque está escapando de la realidad, que lo está llevando pues a mentir. Después hay casos donde hay episodios ya de robo en la casa, entonces, el mirar esos por qué, en donde hubo esa desconexión de esa persona frente a la realidad, porque la adicción o el consumo de sustancias lo que hace es eso, es una evasión a la realidad concreta. Entonces, la persona quiere distraer y despejar su mente en otra cosa, despejarla no, ocupar su mente en una evasión. Entonces, ese es un rapto que hace la persona de su propia mente y esto se mira claramente en el mapa natal. Entonces es como esa herramienta dinamiza la relación entre papás e hijos, pero no convirtiéndola en un tema de confrontación o conflicto, porque hay hijos que se sienten muy cuestionados frente al tema de las adicciones. Es más como mirarlo como un todo, o sea, como Ujú. invitar a ese hijo a hacer el mapa natal como un punto de reconexión entre los dos, pero no es te voy a hacer el mapa natal porque yo quiero saber si tú estás consumiendo marihuana. De eso no se trata. Y lo mismo ocurre con las inclinaciones hacia personas del mismo sexo. Hay papás que lo que nos dice esta persona, no, mi hijo no ha traído novio, no ha traído novia, se la pasas con amigos, mucha rumba, pero también de pronto se toma fotos y selfies que dan a entender que la persona tiene más una orientación, un gusto Ujú. hacia alguien de su mismo sexo. Entonces aquí no se trata de invadir el espacio íntimo y privado de nuestros hijos ni volvernos esos padres espías, sino se trata de entender y ayudar a nuestros hijos a que trasciendan esas etapas que se les han vuelto un nudo en ciertas etapas de sus, por edades, digamos que está súper claro en el mapa,
frente a qué etapa estamos. O sea, eso es súper claro en el mapa. Entonces, es mirar como, ok, acá está siendo difícil para ti, vamos a ir de la mano para que cruces este umbral, para que cruces esta oscuridad o esta sombra sin que te hagas el daño, el menor daño posible, lo que sucede cuando Ujú. evitamos un embarazo en nuestras hijas adolescentes. O sea, es como no se trata de que digas no o digas sí, sino que tú tengas un concepto de lo que implicaría ser mamá adolescente. Entonces va más allá, lo mismo adicciones, lo mismo gusto por una persona de su mismo sexo. Y cuando hay dudas de parte del papá, cómo afrontar esto sin ser invasivos, ni irrumpir en la intimidad y en el respeto que merece todo ser humano frente a este tipo de temas tan íntimos y tan Ujú. personales. Qué bonito tema. Bueno, vamos a hablar sobre las preguntas que nos han hecho acá en los comentarios. Sí, Agradecemos la participación de todos ustedes en esta presentación y vamos a darle paso a estas preguntas. ¿Estás de acuerdo, Carolina? sí, de acuerdo. Listo. Entonces, psicólogo Gustavo Cadena nos dice, maldecir, decir mal una para decir un mal. Por ello, bien decir es bendecir. De allí que el lenguaje cree realidad. El mapa natal es un plan de ruta para bendecir. Es una guía desde la creación del destino, entendido como pautas de repetición. Asumo que acá dice generacional. Sí, sí, de Hay otra acuerdo. pregunta. Hay otra pregunta ahí. Astrogenealogía. Lo que dice este psicólogo es astrogenealogía, Ah, ok. que se revisa desde el mapa natal y es como la familia es un sistema al cual pertenecemos. Como lo explicábamos, somos un sistema del cual bien decir, como él dice, y como decretar esa ruta que vamos a tener en esta vida consciente, pero obviamente se mira hacia atrás desde astrogenealogía con el mapa natal. Ujú. Ok, Y acá gracias. nos hacen otra pregunta que me parece fabulosa porque aquí hemos hablado mucho de los papás, de nosotros como papás. Pues nos escribe un hijo. Dice, Ay, muy interesante, pero quisiera saber qué puedo hacer como hijo para poder hacerles cambiar el chip a mis papás, porque vienen con unos pensamientos de otra generación y les cuesta entender nuestro pensamiento. Esto lo dice Edison. ok. Pues es que si tú eres el llamado a crear esa conciencia, o sea, Edison, acá, por eso decimos maestros y alumnos, tú puedes ser maestro de tus padres e indicarles y decirles, bueno, hagámonos el mapa natal para entendernos más en nuestro sistema familiar. O sea, tú puedes enseñar, indicar, mostrar. Es una invitación amorosa, porque es que es una invitación que viene del alma, es una invitación que nos ayuda a ser conscientes esas heridas esos dolores o de pronto esas cosas que nos hacen daño, pero que nosotros no entendemos racional o conscientemente por qué nos lastiman. Entonces, tú desde ese rol como hijo, digamos, sabio, preparado, como ese hijo consciente, puedes decir, bueno, papás, revisémonos como familia, como sistema, cómo estamos. Porque la idea es que tú seas ese maestro que tus papás admiren, ¿no? O sea, como que digan un poco, oiga, mi hijo con unos pocos elementos de juicio viene a enseñarnos y esa es la labor de nosotros como papás, siempre sorprendernos de lo sabios que son nuestros hijos, lo que yo decía, o sea, con dos palabras, ellos resumen lo que está escrito en muchos libros. Entonces, qué bueno que tengas esa inquietud y que aunque veas a tus papás como de otra época, de otra generación, seas tú el que haga esa invitación. Bueno, Gustavo Cadena vuelve y nos indica, la herramienta puede ser obtenida o interpretada virtualmente. Creo que nos está hablando sobre el mapa natal. Claro, lo podemos hacer virtualmente, ¿cierto? Sí, porque yo además les entrego una grabación de la lectura del mapa natal. Entonces queda la grabación y pues como ahorita estamos en cuarentena, los consultantes están haciendo su mapa natal, compartimos pantalla, revisan su mapa y vamos explorando y hacemos este viaje completo a través de la grabación. Lo ideal sería conectar energías físicamente. A mí me encanta más el mapa físico porque hay una conexión en orientación, en astrología de orientación, hacemos el tejido entre los dos, pero ya la tecnología nos acerca
que lo vamos tejiendo virtualmente y pues no pasa nada. Digamos que se puede hacer, no pasa Claro. nada. Liliana Beatriz Salas nos pregunta, ¿a qué edad podemos hablar con nuestros hijos sobre los problemas que afectan nuestro clima familiar? La edad, o sea, digamos que la edad ideal es a partir de los 12 años, porque ya ahí ya estamos, ahí ya vamos a enfrentar, en el caso sobre todo de hombres y mujeres, una etapa muy difícil de adolescencia donde viene el primer tránsito muy más fuerte que genera en nosotros como la primera etapa de rebeldía. Yo diría que la segunda, porque la primera está en mucho cuestionamiento a los 7 años, pero a los 12 ya puedes como empezar a preguntarle o a cuestionarle. A mis papás que me piden mapa natal para el niño y como que, oye, quiero que empiece a entenderse y a conocerse, más que mirar o desatar nudos como ocurre ya en los 15 o 16 años, es más como esa herramienta de autoconocimiento y más como de conexión familiar, como de cómo yo qué rol estoy asumiendo como mamá y tú como hija y cómo se va nutriendo esa relación. Entonces, ideal que empieces como a llevarle en estos temas a los 12 años. Yo, por ejemplo, tuve una compañera cuando estaba estudiando astrología, una compañerita de 13 años, ya ella estaba estudiando astrología, o sea, ella ya tenía su chip de astrología y fue una alumna súper joven y yo decía, wow, como alguien tan pequeño, pero ya ahí hay raciocinio, ahí hay un entendimiento de la profundidad de estos temas y sobre todo de la utilidad para nuestra alma de estos temas espirituales. Ok, pregunta Catherine, perdón. Dice, quiero saber cómo afectan mis ancestros mi presente. Tengo sus cicatrices. ¿Cómo puedo desde la astrología curar las cicatrices? Sí, sí, Catherine, así es. O sea, nosotros tenemos una casa, que es la casa 4 donde miramos ancestros, árbol genealógico, y esto en astrología se llama astrogenealogía, y es revisar esas heridas, esos pactos, esos secretos que hubo en mi árbol, que yo no tengo ya acceso a ellos porque mis abuelos no están vivos, porque mis tatarabuelos lógicamente ya tampoco están vivos o porque nunca se supieron y no pasaron de generación en generación. Entonces es revisar esas fortalezas y esas debilidades que tuvo mi árbol y cómo yo, haciéndolos consciente en este plano, puedo aterrizarlos para sanar esa relación. Hay heridas inconscientes que venimos a repetir, ¿no? Venimos como a repetir esos patrones que tenían nuestros ancestros y hay herramientas como las constelaciones familiares. Yo no constelo, pero sé que hay expertos en constelación familiar que hacen un trabajo súper bonito, pero parte del mapa natal. O sea, arrancamos con el mapa natal porque es que con astrogenealogía hacemos un diagnóstico completo de dónde estuvo el decreto, dónde estuvo, si fue por papá, si fue por mamá, todo. O sea, se mira como ese diagnóstico, pero ya la terapia de sanación se puede hacer a través de constelación o bueno, a través de ya una terapia de pronto más conductual con psicología. Perfecto. Y nos pregunta Marcela Mejía, ¿qué puedo hacer para mi hijo? Tiene 6 años y esconde las cosas. Tiene 6 años y, es normal, es normal. Lo que pasa es que sí, digamos, lo que tienes que hacer es como observar el, el por qué está, o sea, qué cosas esconde, digamos, como si son objetos de juego, si son objetos de valor, si es algo que a él se le ha ocultado, ¿no? Se le ha dicho como que no lo mires o no lo cojas, entonces él cuando tiene el chance de esconderlo, esconde, pero digamos, es normal, pero sí debes mirar qué patrón él está siguiendo para hacerlo y con qué objetos está haciendo, porque a veces nosotros de manera inconsciente en esa etapa de nuestra vida lo que hacemos es como sentir miedo y lo que nos lleva a protegernos es escondiendo un objeto para protegernos de ese miedo. Entonces, es que mire si él está sintiendo miedo por alguna situación, si él está escondiendo sus juguetes o si está escondiendo objetos tuyos, pero digamos, no es algo normal, pero es algo que debes observar, porque a veces hay un miedo intrínseco en los niños de querer esconder para proteger. Proteger es protegerse de un temor que tienen.
Ok. Nos preguntan, María Diva Rodríguez pregunta, Carolina, ¿es posible que se programa un taller sobre mapa natal? Muchas gracias. Nosotros ya tuvimos un taller de mapa natal, ¿cierto, Caro? Pero no, yo sé que ella se refiere más como de enseñar dónde están las casas, Ok. hemos abordado más con Entonces temas es más como como, educativo hacia la sí, carta natal. como, como más de entender de dónde sacamos la información y dónde estaban ubicadas las áreas, que es la explicación de las casas, la energía de los signos y cómo actúan los planetas en esta. Claro que sí, Es el preparamos un taller profesor. si es de tu agrado, pues aunque digamos no hemos hecho esto tan pedagógico, si te das cuenta no es un lenguaje tan técnico ni tan astrológico, porque estamos abordando temas que sean más del día a día, de la cotidianidad, y la idea es que la astrología sea así, casi que está en nuestras vidas de manera imperceptible a nuestros sentidos y que no la programemos como tan técnica porque a veces excluye a personas que no tienen conocimiento de astrología, por eso abordamos temas así, pero claro que sí, haremos un taller más adelante de explicación de dónde sacamos la información del mapa natal para que todos comprendamos más que es esta guía, es esta ruta que nos va orientando sobre esos cambios y esas transformaciones que vamos teniendo en nuestra vida, nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestra forma de relacionarnos con el otro y aquello que muchos llaman suerte, pero es más ese mapa con el que cada uno viene a comunicar y a transmitir en este plan. Nos dice Gustavo Cadena, el psicólogo Gustavo Cadena, dice, qué bello, yo sí constelo, sería muy complementario. Si es posible el taller, invitarme. Claro que sí, Gustavo, ya tenemos tus datos, te estaremos contactando para invitarte. Sí, constelar es una herramienta muy linda. Con las constelaciones familiares resuelven mucho del embrollo astrogenealógico, ¿no? Entonces, gracias Gustavo por sugerirnos ese taller para explicar también constelación. Qué lindo. Ok. Está Malu Solís nos dice, hola chicas, ¿cómo puedo saber cuándo es tiempo de tener niños según mi carta natal? ¿Debo esperar que suceda o debo buscarlo yo? Bueno, acá preguntas sobre los tiempos. Sí, en el mapa tú puedes ver, digamos, como dependiendo de tus tránsitos y dependiendo de cómo está tu casa 5 con respecto a todo tu mapa natal, cuál sería como esa etapa en la que estés más fértil para traer esos hijos. Claro que sí, lo puedes revisar desde mapa natal, si vas a ser mamá, si vas a tener varios hijos, si vas a tener solo uno. Digamos que ahí es donde miramos un poco, no se predice porque en astrología de orientación no predecimos, pero sí podemos mirar con tránsitos esos momentos en los que sea más efectiva tu fertilidad. Ok, perfecto. Bueno, María Diva Rodríguez nos dice, muchas gracias Carolina, soy psicóloga y me gustaría conocer mejor el tema. Dice Lorenita Quintero, por favor, yo quiero asistir a ese taller, gracias. Y yo también quiero asistir. Claro que Y sí. nos cierra Carolina Buitrago. Ah, no, saluda a Carolina. Gracias, gracias. Un Pues saludo bueno, a todas muy activas y realmente me encanta ver tantos psicólogos en este espacio porque la astrología de orientación se basa mucho en la psicoastrología y es entender la mente consciente desde el norte más espiritual, ¿no? Es como complementarnos. Entonces me gusta cuando hay psicólogos que están conectados con el ser desde el alma también, no solo desde la emoción, sino que también entienden al ser humano en su esencia espiritual y en la importancia que tiene el alma para nosotros. Entonces, me encanta que en este espacio estén tantos psicólogos, la verdad, y súper bienvenidos a este espacio de astrología y bueno, ahí vamos despejando duditas o tips que tengamos sobre astrología para que complementen en sus ciencias, porque para mí son complementos, la psicología ha sido un complemento muy grande para la astrología de orientación, ¿no? De predicción.
Bueno, les queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Carito, muchas gracias por este momento tan ameno. Qué chévere, ¿no, Adri? Bienvenido siempre. Acá estaremos con el otro espacio que vamos a hablar de vocación, de cómo vemos nuestro propósito vital de vida, cómo vemos nuestra profesión, lo que elegí estudiar versus lo que ejerzo, dónde está, dónde trabajo, cómo me siento con respecto a lo que soy buena, si lo estoy aplicando. Vamos a ver vocación, vocación va a ser un super espacio porque acá nos vamos a ver más desde el ámbito racional, no tanto desde lo emocional, sino más racionalmente cómo tomamos esa decisión de orientar nuestro ejercicio profesional, nuestros hobbies que disfrutamos hacer, esa segunda profesión que hoy en día está muy en auge. Vemos arquitectos cocinando delicioso con canales de YouTube súper lindos, haciendo unas recetas estupendas. Vemos muchos psicólogos enfrentándose a manualidades y cosas súper lindas, entonces vamos a entender un poco desde el mapa natal por qué está pasando todo esto. Claro que sí, nos dice Alejandra Morales que ella también quiere estar en el taller. Claro que sí, bienvenida. Nos dice Diana Huitrago, Adriana, esta charla queda guardada para poder compartir. Claro que sí, va a quedar acá y también los quiero invitar, aprovecho para invitarlos a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube de Cuántica Magazine van a encontrar no solamente esta conversación que tenemos hoy con Carolina, sino las anteriores que hemos tenido con ella y con los otros profesionales de las diferentes áreas. ¿Cuáles son las diferentes áreas? Son bienestar, donde tenemos todo el tema emocional que lo manejamos con nuestra coach cuántica Esperanza. Esperanza el día de mañana va a estar con nosotros con la segunda parte del taller Caminando por el Valle de las Emociones. Y nuestro otro profesional que se llama Javier Garay, que es el profesional de finanzas y salud salud de finanzas, perdón, salud financiera, quien nos va a hablar un poco sobre, y nos ha hablado un poco sobre cómo es el manejo del dinero, cómo nos afecta en este momento de pronto el no tener un plan B o cómo podemos utilizar ese plan B para poder salir adelante en este momento, pues que vieron hoy las cifras de desempleo en Colombia. Estamos con una de las tasas más altas, el 21.4%, creo, que eso es una cosa que desde 1999 no se veía, donde teníamos una tasa de desempleo del 20%. Así que la única manera de poder salir de todo este momento tan apremiante es cambiando la manera de pensar, cambiando la manera de ver la vida y aprovechando estas herramientas que nos dan las personas que tienen en su corazón el querer darle herramientas a las personas para ver la vida de otra manera. Esa es la función de Cuántica en este momento, esa es la función de todos nosotros desde Cuántica, los profesionales, poder ayudar un poco a cambiar las realidades. Recuerden que una partícula, si está quieta, siempre va a estar en un constante cambio. Así esté quieta. Es el principio de la transformación cuántica y es el principio que nosotros queremos compartirles a todos ustedes. Sean emprendedores o sean personas que estén trabajando o sean personas que en este momento solamente estén buscando una luz. Así que, pues nada, esperamos que esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine haya aportado un poco a cambiar sus realidades. Acompáñenos mañana con el taller de Caminar por el Valle de las Emociones y el día jueves con el otro taller de finanzas de Javier Garay, donde vamos a estar hablando sobre la ley de vivienda en Colombia, para que podamos ponerla a nuestro favor. Así que recuerden, estos talleres son a las 5 de la tarde. Carito, yo creo que vamos a estar hablando porque hablaremos sobre vocaciones el próximo martes. Entonces, así estamos. Muchísimas gracias por todo, Carito. A ti, mil gracias, Adri. Que estén muy bien. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.